Señoras y señores, gracias por estar con nosotros de nuevo en la hora 22. Vamos a hablar sobre economía en esta noche. Henry Ebrard, economista internacional, residente en República Dominicana hace muchos años y conocedor de nuestra situación económica, nos acompaña. Gracias por estar aquí en la hora 22. No, muchas gracias por la invitación esta noche. 2022 inicia, Henry, con una planificación que hace República Dominicana sobre su economía, basado en lo que había sucedido en 2021, producto del año 2020, que fue totalmente atípico por el tema del COVID-19. Sin embargo, oh sorpresa, apenas iniciado el año, surge una situación, crisis Ucrania-Rusia, modifica completamente la política económica global, no solamente de República Dominicana. Hoy estamos mirando reflejos de esa situación. En estos momentos, ¿cómo está, a tu modo de evaluación, la economía dominicana? Perfecto. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Es un momento oportuno para empezar a mirar de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Sin duda alguna, la República Dominicana es uno de los pocos países que ha tenido una economía que ha logrado, vamos a decir, capear lo que ha sido la parte más grave del COVID y mucho más rápidamente de lo que se esperaría haber recuperado a nivel macroeconómico, estoy hablando, el nivel y la posición, el tamaño de la economía que tenía antes del COVID. Recordemos que en el año 2021 hubo un crecimiento que superó el 12%, lo cual quiere decir que como habíamos caído un 6.7%, que fue un desplome brutal de la economía en el 2020, ya al final del 2021 estábamos con un crecimiento de un 4.5, 4.7% en comparación con el año 2019. O sea que ya se había recuperado y se proyectaba para este año un crecimiento de un 5.5%, que fue la primera versión del presupuesto 2022, presupuesto que dentro de los próximos días, si no es esta semana, la semana que viene, asumo que ya el gobierno va a depositar en el Congreso lo que sería un proyecto de ley de modificación de este presupuesto, porque como muy bien lo planteaste en tu introducción, entre lo que se pensaba que fuera 2022 a través de un presupuesto que se empieza a elaborar a mitad del año anterior, o sea, estamos hablando que prácticamente durante el segundo trimestre del año pasado, o sea, entre abril, mayo, junio del 2021, había que imaginarse cómo fuese el 2022 y lo que se pintaba es que la economía iba a seguir recuperándose, que la inflación se va a mantener baja con 4%, que el precio del petróleo se iba a mantener debajo de los $70 y ahí pasó algo que es muy importante separar el tema de la guerra de Ucrania para entender que gran parte de los problemas que estamos viviendo hoy en día ya estaban aquí en República Dominicana, en el resto de los países, antes de la guerra en Ucrania. Lo que sí ha hecho la guerra en Ucrania fue engrandar el problema, magnificar el problema, hacer que, por ejemplo, el problema de la inflación sea mayor, porque ya cuando empieza la guerra en marzo, en diciembre, antes de cerrar el año, ya los precios del petróleo estaban por los $70, $80, ya estaban muy por encima de lo que había en el presupuesto de 2022. Por supuesto, después se dispararon más, donde sí se marcó una diferencia quizás más fuerte con lo de Ucrania es en el precio de los alimentos, especialmente los cereales. Sí, antes de que sigas en ese desarrollo pertinente, quiero retroceder un poquito porque has mencionado lo que para mí es una novedad. Indicas que en los próximos días el gobierno va a presentar la modificación de su presupuesto para este año. Te pregunto, ¿es la primera vez
que tan temprano en el año se hace una modificación presupuestaria? No, porque tú sabes que según la ley de presupuesto, según la ley de planificación pública, tú debes de esperar el primer semestre para poder introducir una modificación al presupuesto. Pero Entonces, normalmente lo que hemos visto es que ocurre en octubre, septiembre. No, pero no es la primera vez Que se va a hacer en julio. que se va a hacer en julio, porque de hecho recuerda que en el 2020, en el final del gobierno de Danilo Medina, hubo una primera versión modificada del presupuesto porque había que contemplar Preparar el terreno para las autoridades que llegaban. y contemplar los subsidios, o sea, los fase 1, fase 2, patícate en casa, que no estaban. Pero lo que quiero significarte, Henry, es que es por situaciones totalmente anormales producidas por la pandemia y ahora, evidentemente, por la situación de... Señores, entendamos una cosa. Salimos de Guatemala para caer en Guatepeor. O sea, yo recuerdo en una revista, no sé si era europea o americana, donde había una caricatura, había dos puertas. Por la puerta de la izquierda estaba tratando de salir, no había logrado ser completamente, el virus del COVID, una bola ahí, o sea, un virus con patas, ¿no? Que estaba tratando de irse. Y por la puerta de la derecha, como en la que tú ves en los restaurantes, que una puerta para entrar, una puerta para ir a la cocina, por la otra puerta estaba entrando Ucrania y Rusia. Un cohete, que era la simbólica. Entonces, esto es lo que ha acontecido. O sea que hay, independientemente de lo de Rusia, claro, Rusia lo agrava, el petróleo, los alimentos y eso, pero el tema de la inflación. La inflación no es producto de la guerra en Ucrania. Esta inflación es producto del COVID, por partida doble. Primero, porque al reabrirse la economía, hay un boom, la economía se recupera a nivel global mucho más rápido de lo que se pensaba. Mucha demanda. Del lado de la demanda, pero la oferta, la producción, la cadena de logística no logra seguirle el ritmo a la demanda. Empiezan a dispararse los fletes, los contenedores, los barcos, las materias primas. Hemos visto cómo el precio de un contenedor que te costaba $4,000, $5,000 entre República Dominicana y China, subió hasta más de $20,000. Que ha ido bajando, pero aún está sumamente alto. Sumamente alto. Entonces, esta situación no tiene nada que ver con Ucrania. Tiene que ver con este desfase entre la reapertura del mundo después de la encerrona del COVID. Pero por encima, y eso ningún banco central quería mucho hablar de eso, ahora obviamente se habla con más facilidad de este tema, es que no hay dinero mágico. No hay dinero mágico. ¿Qué significa que no hay dinero mágico? ¿Qué tuvieron que hacer todos los gobiernos frente al COVID? Sacar la impresora de papeleta, imprimir papeleta, crear lo que ustedes aquí llamaron... Dinero inorgánico. Los inorgánicos. Entonces, en Estados Unidos le ponen un nombre más bonito, le ponen quantitative easing. Suena bonito, ¿verdad? Sí. Una serie de facilidades, ponerle dinero en la que es lo que había que hacer. Porque eso había que asegurarse que no desaparecieran los hogares, había que salvar la vida de la gente, cueste lo que cueste. Y funcionó. Funcionó, pero no hay desayuno gratis, no hay almuerzo gratis, ni merienda, ni mucho menos cena gratis. Todo eso se está pagando ahora. Al haber emitido tanto dinero, mucho dinero que no lograba conseguir cosas reales, mucha gente tenía, como terminó el COVID, como la gente estaba en su casa. No tenía que comprar y sí tenía mucho dinero. Efectivamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que entonces, cuando vuelve a abrir la economía y que la gente ve que todo está empezando a subir, la gente dice, no, mira, mi dinero lo voy a transformar en cosas tangibles, en cosas reales. Entonces, es muy probable
que también una parte de esta inflación que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, además de las razones muy ciertas, en el caso de República Dominicana, que son factores externos, esta inflación importada, porque los combustibles, los alimentos, los materiales de construcción, todo te sale más caro. Hay también una realidad, y es también por eso que los bancos centrales que han hecho en el mundo entero, incluyendo la República Dominicana, es subir la tasa de interés. Porque con la tasa de interés, fíjate, el último comunicado de la Junta Monetaria, la de este mes, cuando subió, nos agarró a todos fuera de base. Yo primero, yo pensaba que dentro de 2 meses iban a revisar, ni subir 75, yo me llama, subir 25 o 50 puntos, pero dentro de 2 meses. Ahí nos agarraron fuera de base. Porque lo hicieron, cuando tú lees el comunicado, y ahí la recomendación, Gregory, para los que nos están escuchando, si ustedes se animan a leer el comunicado de la Junta Monetaria, hagan lo siguiente, lean el de este mes y en paralelo comparen con el del mes anterior para ver dónde hay cambios. Pocos cambios hubo. Generalmente hay pocos cambios porque tú ves que es una matriz, Sí. pero lo que es muy interesante no es solamente lo que se está diciendo, sino las posibles diferencias en las palabras que se utilizan. Cuando tú ves que, mira, en el comunicado anterior dicen un poco y ahora dicen mucho, esto habla mucho. Cuando te dicen, mira, pudiera preocupar, y ahora te dicen, estamos preocupados por, entonces, ajá, ya es otra vez. Y esta vez, por primera vez, le dedican un espacio relativamente importante dentro del comunicado, hablando de que además de frenar la inflación, hay que frenar el ritmo de crecimiento de la economía, y eso yo creo que fue la principal razón de este incremento ahora, es que hasta el momento tú ves que en los últimos 8 meses, que cuando se fue hace 8 meses ya el primer incremento de la tasa, en 6 oportunidades de 8 meses hubo incremento, y la realidad, la inflación no ha bajado, porque ya en mayo del año pasado había llegado a superar 10%, lo cual te muestra que no es solamente por lo de Ucrania. La economía todavía está creciendo bien, por encima inclusive de lo que estaba previsto. Hay mucha más inflación de lo previsto. Entonces, obviamente lo que está buscando el Banco Central es frenar a la economía, lo cual lamento decirlo, pero tengo que decir las cosas como son. Yo creo que es lo correcto. Ahora, lo correcto significa entonces que efectivamente al crecer menos la economía, hay puestos de trabajo que no se van a crear, que se van a abrir, y efectivamente la economía, lo más probable es que, pero es más sano, en los próximos meses no va a estar creciendo con la misma rapidez que lo que ha sido el primer semestre o por supuesto el año pasado. En ese mismo sentido, y ampliando y cruzando ya a la parte internacional, en estos momentos el dólar está incrementando su valor a nivel internacional. Sí. El petróleo al mismo tiempo está empezando a descender. Sí, esta señor. semana ha descendido. Sí, señor. El euro, en el mismo sentido que el petróleo, Para abajo que va. acercándose casi A la hasta paridad. la paridad con Va a volver a la paridad, con el dólar. que eso no pasaba más de 20 años. Entonces, Henry, es que se prevé lo que ya empieza a mencionarse en algunos titulares La internacionales, recesión. una recesión global. Mira, a mí me encantan los refranes. Y yo sé que la gente que nos escucha también, porque nos ayuda a pensar los problemas desde otra perspectiva. Hay 2 refranes o máximas, ¿no?, que creo que aplican bien para la situación, tal como ocurrió en el 2008-2009. O sea que esta crisis que está en desarrollo se parece mucho a la crisis que hubo en 2008-2009, cuando los precios de los alimentos se dispararon, y cómo se resolvió esta crisis con otra crisis que fue la crisis financiera en los Estados Unidos por la parte inmobiliaria. Bien, entonces, ¿cuáles son esos 2 refranes? Primer refrán, que yo creo que viene de China, que dice, los chinos son muy sabios también, Sí.
Son muchos años en el mercado. Mucha sabiduría. Mucha sabiduría, mucha tradición. Entonces, los chinos dicen, los árboles no crecen hasta el cielo. ¿Qué es eso? Que mira, las cosas no pueden estar subiendo de manera infinita. En algún momento tienen que dejar de crecer. Y la segunda, que completa un poco la primera, que dice que el mejor remedio a los precios altos son los mismos precios altos. Ya. Que tiene mucho sentido. Que en algún momento, si te dicen, mira, la gasolina, no voy a poner el ejemplo de aquí porque la gente va a pensar que no, o sea, se va a seguir congelando los combustibles, yo creo que hasta fin de año. Yo creo que, bueno, a menos que el petróleo se va a disparar, pero ya estamos viendo que los árboles no suben hasta el cielo. Correcto. Y que el mismo precio alto es el remedio al precio alto, porque ¿qué pasa? En Estados Unidos, en un estado como el de California, el galón de gasolina cuesta más de $7. Uf. Entonces, la gente que recibe esta noticia, bueno, el que tiene mucho dinero sigue gastando gasolina. Pero el que no es millonario y que tiene que salir con el carro para trabajar, eventualmente el fin de semana, ¿qué hace? Dice, no, mira, yo a $7, yo voy a sacar menos, voy a hacer menos con el carro, empieza a consumir menos, empieza a bajar la demanda y naturalmente empiezan a bajar los precios. Creo que estamos prácticamente en esta zona. Tú ves que cada vez que ha empezado a llegar a superar los $110, el barril de petróleo, siempre apareció como una razón para justificar que vuelva a bajar. Lo que ha pasado en esta semana, que el barril de petróleo, por primera vez desde mayo, yo creo, pasó debajo de los $100. Uh-huh. Esto es porque hay un punto, claro, o sea, nadie lo tiene medido, dice, mira, a partir de 104,53 claro, pasa tal cosa. sí. No, en economía no funciona así, pero uno entiende que ya arriba de $110 tú entras en una zona que se denomina destrucción de demanda. O sea, que la gente empieza a consumir menos. Pero lo estamos viendo en los supermercados, aquí o en el colmado, cómo la gente está enfrentando la inflación, cómo los salarios no suben. Pues primero compra lo básico, que es la comida. Pero aún dentro de la comida, como lamentablemente es lo que más ha subido, o compra menos, o deja de comprar ciertas cosas para comprar otras cosas, y eso hace que efectivamente se está empezando a frenar el consumo. Yo creo que es evidente cualquier paseo en el supermercado, tú te das cuenta, inclusive me da la impresión, pues es una impresión, a mí me gusta salir a la calle para ver las cosas, me da la impresión en esos días que hay menos movimiento en la calle. Y tengo ya para ir a la pausa, tengo un amigo que la semana pasada conversábamos telefónicamente, él vive en la Florida, en Deltona, me dice, mira, guárdate unos chelitos que aquí los inmuebles van a empezar a bajar muy pronto. Sí. Entonces, parece... ¿Tú ves? El mejor remedio a los precios altos. A los precios altos. Son los mismos precios altos. Entonces, por eso hay que prepararse para esas cosas, es concentrarse en lo básico, porque una situación, esta crisis que el mundo está viviendo es probablemente una de las peores crisis económicas que ha estado enfrentando. Estamos hablando de la categoría de lo que fue en 1929 y la Gran Depresión y lo que ha sido la Gran Recesión, la de 2008-2009. Creo que va a ser difícil evitar esto, porque el remedio contra la inflación es subir la tasa de interés, y la tasa de interés, pues mira, te rompe el ritmo de crecimiento, claro. Porque al subir la tasa de interés a la gente, además de que todo sale más caro, la cuota que tú pagas mensualmente al banco para financiar el motor, el vehículo, o la casa o el apartamento, te está subiendo. No, y hay una desmotivación lógica para claro. yo tratar de hacer algo nuevo y crecer. Se me dificulta de esa manera. Mira, mejor vamos a esperar porque sabemos que, mira, quizás no sea el mejor momento. Claro. Y entonces, esto es casi como otro fenómeno que es la profecía autocumplida. Vamos a hablar... Tú piensas que va a haber una crisis
y el comportamiento que tú va a tomar provoca la crisis. Desde luego, es inducido. Efectivamente. Venimos en breve para seguir continuando la conversación sobre economía, sobre todo de aquí, de República Dominicana, a partir de la pausa, con Henry Ebrard, economista. Bien, siempre das seguimiento, semana por semana, mes por mes, al comportamiento de los diferentes indicadores económicos. Recientemente vimos la información, hace apenas unos días, de que la ejecución presupuestaria indica que en este momento hemos tenido un déficit de alrededor de 8.044 millones de pesos. Ese monto, esa situación, ¿qué significado tiene? No, mira, la suerte ha sido que si bien del lado del gasto tú has tenido durante el primer semestre que erogar partidas que no estaban en tu presupuesto, especialmente el subsidio a los combustibles, porque mira, el subsidio a los combustibles en las últimas 6 semanas se ha llevado promedio entre 1.400 y 1.700 millones de pesos. Es mucho dinero. Prácticamente al final del mayo yo creo que ya llevamos acumulado 25.000 millones de pesos que no estaban presupuestados. Cuando el presidente habló sobre el inicio y el mantenimiento de este subsidio. Habló de 4 meses. De 4 meses, sí, correcto. Él puso 2 condiciones. El subsidio es total hasta el 30 de junio, o sea, no dijo 30, dijo 4 meses, pero 4 meses te lleva a 30 de junio, y siempre y cuando el precio del petróleo no supere los 115. En el mes de junio, durante 2 semanas, el promedio estuvo un poquito por encima de 115, se siguió congelando. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque desde un punto de vista de presupuesto, tú tienes la holgura para hacerlo. ¿Cómo es posible? Es que precisamente como tú no subiste el precio de los combustibles, la economía siguió creciendo, el consumo siguió bien, la inflación, que se había mantenido alta, ayuda a las recaudaciones, porque la base para calcular impuestos como los aranceles en aduana o el ITEVIS en el mercado local, hacer mayor el precio, pues mayor es el impuesto. A un punto tal que solamente hablando de la DGI, pero la DGI es casi lo mismo, solamente del lado de la DGI de enero a mayo se han superado en recaudaciones lo que estaba presupuestado en unos 6.000 millones de pesos mensual. O sea, que en el periodo enero-mayo, la DGI solamente, y la DGA prácticamente repite esta cifra, recaudó en exceso del presupuesto en torno a 30.000 millones de pesos. Alrededor de 6.000 millones mensual adicionales. Adicional a lo que estaba en el presupuesto. Y lo mismo pasó con aduana. Entonces, de ahí es que se está usando este dinero para cubrir el subsidio a los combustibles, que es el más importante, a los alimentos, a los fertilizantes, a los agropecuarios, 700 millones de pesos. Y lo que es la parte de harina para la... Ok, pero los 8.000 millones, ¿qué significan? ¿Están dentro de lo normal? ¿Es alto? No. De hecho, por esta situación, aún con el subsidio no se ha comido todo este exceso de presupuesto, lo cual quiere decir que a diferencia de otras épocas donde, por ejemplo, con el COVID, todo este apoyo extraordinario, ¿cómo se pagó? Con endeudamiento.
Ahora es diferente, ahora es con superávit en recaudaciones. Le estaba explicando a un muchacho esta semana, porque él me decía, bueno, Don, entonces es que realmente no hay ningún regalo, yo estoy pagando eso. Yo decía, por supuesto, porque no hay el dinero mágico, de nuevo, no existe. Ya. Ahora, ni hay cena gratis. Pero lo bueno de esto, y es así que hay que verlo, es que tú has pagado más impuesto, porque ha habido más recaudación, pero tú estás recibiendo un beneficio de esto, porque el beneficio que te están dando es vendiéndote la gasolina, el gasol y el GLP más barato de lo que te hubiese costado de no tener este subsidio. Es una forma como de devolverle, ¿no?, a la gente el dinero, lo cual me parece bien. La segunda razón por la cual había que hacer y se pudo hacer es porque había que hacerlo. Y yo digo que más allá de lo que es un costo, porque es un subsidio, yo creo que lo que ha hecho el país es una inversión en paz social. Es lo que recomienda como alternativa, como paliativo, el reciente informe del Fondo Monetario Internacional, y lo mismo que indica que vamos a tener secuelas, tanto aquí, Centroamérica. Y lo mismo la CEPAL te dice, ahora, que te lo digan está bien. Y ahora, reforzar los programas sociales. Tú tienes algunos países que no tienen las condiciones financieras para hacer lo que ha hecho la República Dominicana. Eso es muy importante decir, pues, uno piensa que en todas partes se ha congelado el precio de los combustibles. No, o sea, se ha podido hacer aquí porque primero había la voluntad de hacerlo, porque eso se empieza por ahí, pero dos, lo bueno es que hasta el momento, y probablemente dure así en el segundo semestre, entre esta inflación adicional a lo previsto, el crecimiento, la buena labor administrativa, tanto de aduana y de REIQ, yo creo que han ido bajando los niveles de evasión. Creo que ha habido unos cierres muy importantes de puertas traseras en aduana. Todo el mundo lo está comentando. Esto ha permitido entonces que esta inversión, que me parece fundamental, esta inversión en paz social, en el momento cuando, si tú ves el mapa de Latinoamérica, desde fuera de Latinoamérica, tú estás viendo que conflictos, problemas, riesgos sociales y políticos están creciendo en todas partes. Chile, Ecuador, Perú, Centroamérica, ahorita el resultado de las elecciones en Colombia que pone nervioso, ¿no?, a los porque es una situación nueva, a lo mejor no pasa nada, pero entonces todo eso hace que con la recomposición del mundo de los negocios a la salida del COVID, donde mucha gente dice, no, ya estar muy, muy lejos de su tierra es un riesgo, depender solamente de lo que pase o no pase en Asia, ya aprendimos la lección, hay que estar más cerca, lo que llaman el nearshoring. Tú quieres estar ya más cerca de donde tú estás viviendo o donde tú tienes que vender tus productos. La gente que quiere entrar al mercado de Estados Unidos y que dice, mira, yo tengo que reubicar mi fábrica o tengo que crear una nueva fábrica. Entonces dice, bueno, entonces tengo que estar en la región cercana a los Estados Unidos. Hace una lista corta. En la lista corta de todos los especialistas, no solamente está la República Dominicana, sino que hoy en día está en la primera posición. Yeah. Y está en la primera posición porque esta primera posición el país se lo ha ganado. Y parte de esta primera posición es lo que no se está diferenciando en muchos países en la actualidad, que es esta paz social. Entonces la gente que me dice, está muy costoso el tema del subsidio, tienen toda la razón. Ahora, prueben quitar el subsidio para ver si no es más costoso quitarlo y tener entonces problemas que la economía se va a caer, va a haber problemas sociales, vamos a perder las inversiones que ya van a decidir irse en otros sitios. Yo creo que hasta donde se pueda, y como ahorita lo podemos hacer sin tener que recurrir al endeudamiento, este subsidio, más que un subsidio, que además es un alivio muy grande,
para algunas familias, para algunas empresas. Yo creo que esto es una inversión que estamos haciendo en paz social y en el futuro del país. Tenemos en estos momentos, a pesar de todo lo que hemos hablado en el programa, una economía sólida, ¿o no? Tú sabes que han habido episodios a mitad de los años 2000 donde se hablaba de sólido como, entonces hay que tener las referencias a la solidez. Bueno, ya tú puedes vislumbrar qué va a suceder para final de diciembre. Hablas hace un rato de que vamos a seguir teniendo un crecimiento que estaba establecido, un 5 punto algo. Mira, no hay duda, Gregory, de que la otra virtud de la economía dominicana, a diferencia de muchas economías con las cuales competimos por captar inversión en la región, es su grado de diversificación. Mira. Turismo, remesas. Zona franca. Zona franca. Mira, en el caso de zona franca, a pesar de la desaceleración en los Estados Unidos, cada mes que sale resulta ser el mejor mes de las zonas francas. De toda la historia. Ya. Entonces, el mejor mes de mayo, el mejor mes de junio, el mejor mes de... Así ha sido este año. Ha sido desde septiembre del año pasado. O sea, que la recuperación en zona franca fue... ¿Y qué incidencia tiene eso en la composición de los números de nuestra economía, zona franca? Mira, primero, algo que tiene que ver con la microeconomía. Zona franca es empleos en zonas donde si no está la zona franca no hay empleo. Y donde hay una zona franca, hay empleo directo en la zona franca y muchos empleos indirectos, el transporte, la comida, el colmado, el salón de belleza, o sea, todo que se mueve porque se mueve en la zona franca. Hay zonas francas en 27 o 28 de 32 provincias. Esto es una virtud, crea muchos empleos formales. ¿Todos los empleos de zonas francas son formales? Son formales. Ya. O sea, hoy en día todos los empleos de las zonas francas son formales, eso es muy importante, porque quiere decir que entonces son empleos que tienen todos los beneficios que van con eso, y ese sigue siendo un reto muy grande, porque si bien ya la economía dominicana ha recuperado la cantidad de empleos que había antes del COVID, que es un buen resultado, hay dos cosas que decir. Falta dar empleo a los que se van integrando cada año. Sí, que ahí tú estás hablando que estaría faltando entre 80 y 100 mil empleos todavía para realmente estar en la misma situación 2 años después. Pero tú ves que prácticamente todos esos empleos que se han recuperado son principalmente empleos informales. Tú ves que sigue habiendo un problema muy alto. Incluso cuando tú ves el empleo formal, nos autoengañamos porque incorporamos en el cálculo el sector público. Porque hay renuencia a formalizar el empleo, a que si yo tengo una empresa pequeña, trato de no ir a la formalidad. ¿Las condiciones del Código Laboral? No solo, o sea, es un conjunto de cosas. Es un conjunto de cosas. Tiene que ver el tema de la fiscalidad, tiene que ver el costo de la seguridad social, la complicación de ser formal, porque también hay el costo de cumplimiento es complicado. Entonces, mira, si para ser formal tú tienes que despedir a un vendedor para pagar a un contador, entonces, pero no será, vamos a ver, mira, entonces tiene que haber argumentos muy fuertes. Y fíjate, hay un problema muy grande, que es que, y eso yo creo que hay varios estudios sobre el tema. Yo creo que quizás uno de los primeros que mencionó el tema fue Jaime Ariste Escudero, en un trabajo que se hizo, creo que por Banco Mundial o el BID, que mostraba que en algunos casos el nivel salarial era mejor en el sector informal que en el sector formal. Pero solamente hay que ver cuánto produce un motoconchista, por decirte algo, o un friturero. Sí, entonces, por esto tiene que haber, y esta crisis también nos los muestra, para poder escalar, que yo creo que todavía, quizás más todavía, el país tiene la posibilidad, con todo lo que ha estado pasando, de estar ahora no solamente en la lista corta, sino
en el primer lugar en la Ya. lista corta. Tenemos que retomar una agenda de transformación, una agenda de reforma, y una de las principales, yo creo que todo debería estar orientado hacia tres cosas. Fortalecer la producción nacional, y cuando llamo producción nacional, yo estoy diciendo la agricultura, estoy diciendo la manufactura, estoy diciendo la minería y estoy diciendo la producción de energía para no estar tanto de energía fuera. Esto es, segundo norte, apoyar o sí a las pequeñas empresas, a las pymes. Las pymes representan el 80% del tejido empresarial del país y si queremos que se formalicen, que es un reto indispensable, necesitamos darles razones para eso. Hay que facilitar, hay que bajar las tasas de algunos impuestos para eso. Y finalmente, yo creo que el tercer norte tiene que ser que además de apoyar la producción nacional, además de apoyar las pequeñas empresas, debemos asegurarnos de que el crecimiento sea mejor distribuido. Yo creo que si vamos a esas cosas, entonces vamos a lograr esta formalización que hace falta y tener una mejor inclusión. De esos factores que mencionas de apoyo, pienso que las pymes me da la impresión de que se le está prestando atención, la formalización, no sé hasta dónde esté haciendo esfuerzo el gobierno, pero hay un punto que sí quiero que me des tu opinión, aunque sea breve, la parte agropecuaria. ¿Cómo anda ese mundo? ¿Se está haciendo eficiente? ¿Está coordinado el sector para tomar medidas, sobre todo si hay que importar, si hay que aumentar tal renglón en producción? Mira, ¿qué piensas? Definitivamente, dentro de lo que es el apoyo a la producción nacional, yo creo que primero debe estar el tema de la agricultura, especialmente para producir los alimentos, pues. Recuerdo que alguien dijo que comer es primero, ¿verdad? Sí. Entonces, y reforzar las industrias que transforman los alimentos. No hay nada peor para un país que estar exportando materia prima para luego importar productos terminados y procesados. Ya esto ha ido cambiando y creo que la República Dominicana está idealmente posicionada dentro de la región. Yo creo que ningún país tiene el potencial que tenemos de estar produciendo alimentos. Fíjate que... Eso se ha hablado aquí anteriormente en el programa. La FAO, que es este organismo de las Naciones Unidas que trabaja el tema, ¿no?, de los alimentos, ha advertido que en los próximos 10 años hay que crecer en un 50% la producción de alimentos a nivel mundial. Ok, pero entonces, aquí este año, estos 2 años, ¿cómo evalúas el renglón de la agropecuaria? Ha habido esfuerzos que hay que reconocer, pero yo creo que hay espacio para mejorar. De hecho, si vemos los datos oficiales del Banco Central, este año en el primer cuatrimestre, la agricultura creció apenas un 2%, que es muy insuficiente. Creo, lo que hemos visto, es que algunas decisiones que se han tomado y esto van a ir en esta dirección. Ahora, obviamente, cuando sube la tasa de interés, tú tienes que asegurar de que entonces tú vas a mantener tasa cero para la agricultura. Cuando tú ves que los precios de los combustibles suben, tú los congelas, y si tú tienes que descongelar algunos, tú tratas de mantener congelado el gasoil, porque el gasoil es fundamental para la agricultura. Tenemos también que producir más alimentos para poder exportar y para alimentar a los turistas que volvieron, porque hablamos de Zona Franca, que ha sido un franco éxito, ¿no? En el turismo está pasando lo mismo mes por mes. Inclusive, fíjate, yo estaba viendo las estadísticas, las últimas estadísticas detalladas disponibles, que son las del mes de mayo. Que bueno, ya saben que junio también fue excepcional. Pero en el mes de mayo, si tú ves por nacionalidad,
fue el mejor mes de mayo de toda la historia. Habla muy bien. Cierto que mayo no es el mejor mes del año, pero no importa. Comparamos a otros mayo. Comparamos otro mayo, o sea que comparamos un mango con otro mango. Claro. Entonces, tú ves los datos del mes de mayo, es asombroso ver que tú lograste estar 5% por encima del último récord, que fue mayo 2019, a pesar de tener una baja. Todavía tú no has recuperado, te falta un 30% del turismo de Estados Unidos y Canadá, que son los dos mercados principales. Lo cual habla muy bien, porque entonces que solamente volver a la normal, que es el proceso, te asegura crecimiento para el segundo. Desde luego. Pero además de esto, y si es directo guerra de Ucrania, Claro. perdimos a los turistas de Rusia por completo, y prácticamente por completo eran menos gente los de Ucrania. Los de Ucrania. Que ahí estábamos hablando de 50.000, 60.000 turistas al mes. A pesar de esto, estamos mostrando crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un turismo sumamente diversificado. Imagínate, por ejemplo, perdimos a Rusia y eso, pero mira, lo estamos cambiando este año por Colombia. Colombia va a ser el tercer principal mercado de turismo para la República Dominicana. Yo estoy sorprendido con Colombia, la cantidad de turistas que nos está enviando. Sí, ¿y qué ha tomado? Una decisión que había tomado hace mucho tiempo. Eliminar el requisito de visado para los turistas. Ya. Henry, debemos hacer la pausa final para agotar los minutos que nos queden, que me imagino serán algunos 10, para temas muy importantes que considero serán de tu interés desarrollar y por supuesto escucharlo y verlo por parte de ustedes, los amables televidentes. En breve regresamos con Henry Ebrard. Bien, Henry, dentro de todos los temas y los aspectos que hemos tocado sobre economía dominicana, hay uno que verdaderamente es el que más nos inquieta a cada uno de nosotros y el que más preocupa, por supuesto, al gobierno de turno, la inflación. ¿Qué impresión tienes del componente de nuestra inflación y cuál es la perspectiva de ella en lo que resta de año, a tu modo de análisis? Sin duda alguna, dos factores han incidido para que se logre mantener la inflación total, no la de los alimentos, la inflación total debajo del 10%. Recordemos que en mayo del 2021, o sea, el año pasado, fue cuando se registró el nivel más alto de inflación acumulada últimos 12 meses, también 10.5%, que era su mayor nivel desde el 2008. Este año, ¿cuál ha sido el mayor nivel por mes? No, estamos, mira, que siempre es bueno ver la suma de los últimos 12 meses, para entonces, tú sabes, no estar con los altibajos. Hemos estado ahorita... hemos tenido no, dos estamos dígitos. Entre 9, no, estamos ahorita entre 9 y 9.5, porque no ha subido más allá, por dos razones. Una, que es que el precio del dólar, en vez de subir, ha bajado. El lado malo de la baja del dólar, lo descubrimos todos en febrero, es que eso ha bajado el valor de los fondos de pensiones, porque el 30% del dinero está invertido en dólares. Entonces, claro, cuando tú sacas la cuenta, son menos pesos. Los dólares están igual, siguen siendo los mismos dólares, pero tú lo multiplicas por menos pesos, entonces tú tienes la impresión de que tú tengas menos dinero. Entonces, esto ha ayudado. La otra razón definitivamente ha sido... El subsidio a los combustibles. Sí, el congelamiento de los precios de los combustibles, porque tiene un doble efecto. Si tú subes los combustibles, del lado de la inflación pasan dos cosas, además de que probablemente tú vas a tener mucha agitación en la calle. El primer problema es inflación de primera vuelta, que es que al subir el precio de los combustibles, fíjense que esta semana
si de un solo golpe tú quitas el subsidio. El GLP no es tan grave para que subir 6 pesos. Y 6 pesos son 6 pesos. Pero espera, gasolina, tú estás hablando entre 70 y 80 pesos. Por galón. Por galón, entre 70 y 80 pesos. Y en el gasol tú estás superando los 90 pesos. Para que entendamos la magnitud de lo que estamos. Entonces, si tú quitas esto, sube el precio y como los combustibles representan probablemente 1/3 de lo que es el impacto para calcular la inflación, pues eso te subiría la inflación probablemente 2 o 3 puntos más. Pero obviamente pasaría lo que se llama inflación de segunda vuelta, que es que al subir el precio de los combustibles, los precios de todos los bienes y servicios van a subir porque en algún momento tú estás incorporando dentro de tu proceso de producción de bienes o servicios el hecho de que hayan subido los combustibles. Entonces, eso es lo que ha permitido efectivamente contener la inflación y compensar algunos aumentos que todavía se ven en alimentos porque a nivel mundial han subido, y también es el tema de que han habido, a pesar del subsidio que es más focalizado, los ajustes en la tarifa eléctrica, que eso tiene un impacto, ¿no? Pero creo que por los próximos 6 meses, lo mejor que podamos esperar es que la inflación, la tasa de inflación, no siga subiendo, lo cual no quiere decir que no vayan a subir los precios. Que no suban los precios quiere decir inflación cero. Ahí estamos diciendo que el ritmo de crecimiento de los precios va a estar más o menos igual, o sea que si subieron 8% el año pasado, van a volver a subir 8%, son niveles muy altos. Hay que esperar 2023 para ver mejores resultados. Ahora, si el petróleo confirma su desplome que hemos visto esta semana, esto tiene 2 caras, como muchas monedas en la economía. También tiene 2 caras, que Pero empiece claro, a bajar el petróleo. Pero claro, porque todo depende por qué razón está bajando. Oh, ya. Si está bajando el petróleo, pues está derrumbando la economía global. Yo no sé qué es la mejor noticia. Yo no sé, mira, ojalá el petróleo se mantenga alrededor de $90. Pero si tú me dices que vuelve a caer a $30, si cae a $30 es porque hay una crisis mundial. Y si hay una crisis mundial, yo creo que es mucho peor para la economía dominicana. Entonces, este tema de la inflación obviamente va a ser un tema de alta importancia, inclusive desde el punto de vista del análisis en el cual yo no me meto, pero es difícil no meterse cuando se habla del tema de la inflación tan cerca de un año preelectoral, que es el año 2023, la inflación es un tema político fuerte. Por eso dije hace unos momentos que es lo que más preocupa al gobierno de turno. Yo quisiera que se contemplara más que el tema del arancel cero, que bueno, ya se está implementando. Yo no sé qué tan... Que los productores han desdeñado de ese arancel. Sí, yo creo que sería más eficiente contemplar, hacer una lista de 10, 15, 20 alimentos básicos que están en la canasta de la inflación del Banco Central, a los cuales en la actualidad se le está cobrando un ITEVIS de un 16, un 18%, contemplar que hasta fin de año dejar de cobrar el ITEVIS a esos productos. En España van a hacer algo similar a partir de enero. Porque eso tiene sentido y esto permite apoyar también al productor nacional, porque cuando tú bajas el arancel, tú estás bajando el arancel lo que se importa. Claro, el productor nacional necesita incorporar elementos importados, pero si tú bajas mañana el ITEVIS, el galón de aceite que paga 16%, el paquete de café que paga un 16%, o el azúcar, tendría inmediatamente una reducción de precio de un 16%. Muy cierto. Hay un aspecto ya en la parte de cierre prácticamente de nuestra conversación, y es la capacidad interesante que tiene o ha tenido el Banco Central
de poder sumar dinero a las reservas internacionales. Estamos hablando que hasta hace unos días eran más de 14.500, 600 millones de dólares. ¿Ese dinero viene de dónde? ¿Por qué? ¿Cómo se ha logrado? ¿A qué se debe? Mira, porque están entrando mucho dinero en la economía, se ha ido acumulando. O sea, tú tienes Hay dineros de préstamos, hay algunos sectores políticos han mencionado que los recursos de préstamos que no se ha sabido distribuir el uso, han tenido que entrarlos al Banco Central y pagar intereses sin usarlo. Mira, pudo ser cierto durante parte del año pasado. Ya. Ahora, a principios del año pasado, todavía estábamos con muchísima incertidumbre y había que asegurarse de garantizar, lo mismo que este año, garantizar desde temprano el financiamiento del año y más sin esperar que empiecen a subir la tasa de interés. Entonces, el año pasado, el problema no fue tanto haber pedido prestado, como siempre se hace, que a principio de año tú te garantizas eso, tú sabes que la tasa de interés es más baja que quizás dentro de unos meses, tú pones eso en tus reservas, la ejecución del presupuesto todavía hasta mitad del año pasado, efectivamente, una característica era que había sido difícil para las nuevas autoridades lograr ejecutar rápidamente la parte de inversiones. Pero se ha repetido algo parecido, no, quizás mira, en menor medida, no, pero... Yo creo que en menor medida, porque inclusive tú ves en el segundo semestre del año pasado, ya se estaba ejecutando entre 12.000 y 15.000 millones de pesos pero hoy día hay una situación que es con el tema de los subsidios, es posible, mira, hay dos cosas también, mira, el dinero del subsidio y hay un tema de registro. Siempre tú ves en los últimos 10 años, tú ves que casualmente en los últimos 2 meses del año son los meses de supuestamente de mayor inversión, cuando en realidad es un registro que se está haciendo a veces formalmente. O sea, yo creo, mira, yo creo que ha habido definitivamente en la parte presupuestal y ejecución presupuestal ha habido un mejor manejo, es lo que ha permitido que los niveles de deuda están bajando y que hemos logrado algo que nunca se había logrado acá, armar un esquema de subsidio grande que no estaba en el presupuesto y hacerlo sin tener que recurrir al endeudamiento ni externo ni tampoco local. Interno. Henry, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. A ti por la invitación. Sobre aspectos de la economía de nuestro país y también lo que está sucediendo a nivel global. Gracias a ti por tu presencia. Señores, mañana otro encuentro en la hora 22. Hasta entonces.